Y ahora es el turno de presentar a este señor que tenemos el placer de que nos acompañe y al que, como corresponde, vamos a presentar con una placa tratando de hacer una síntesis contundente, bien escueta de lo que fue su brillante carrera. Debutó en la Liga Nacional en la temporada 97-98, tenía 20 años este cordobés de Río Tercero, que aquí en el básquetbol nacional jugó para Belgrano de San Nicolás y para Obras, y ya después se fue a España. Arrancó por el humilde Fuenlabrada, después pasó al Alicante, donde a veces es un buen ejemplo de que dar un paso hacia atrás para tomar envión y después poder dar varios hacia adelante es positivo, porque del Alicante fue al Baskonia y nada más ni nada menos que al Real Madrid. En la NBA jugó en 3 equipos, en los Knicks, en los Rockets y en los Clippers, que debutó en la selección, como dijimos, en el 2003, llegó hasta el 2014, sumando 85 partidos oficiales por campeonatos oficiales, que en total disputó 11 y que tiene el orgullo de tener la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos del 2008. Pablo Prigioni, actual asistente técnico de Minnesota Timberwolves, pero para nosotros, más allá de este enorme presente, el haber sido durante varios años el técnico, el base de la selección argentina, eso para nosotros es imborrable. Pablo, ¿cómo te va? El gusto de que desde Minneapolis estés acompañándonos en este domingo por la tarde-noche para hablar de básquetbol. ¿Cómo te va? Hola gente, ¿cómo están? Qué lindo grupete armaron ahí. Espero que estén todos bien. Así estamos. Bueno, Pablo, hoy el tema son los bases de la Argentina. Nosotros dijimos si era una fábrica de bases. Al principio del programa hacíamos el repaso. Históricamente ha habido jugadores de enorme calidad en esa posición. ¿Vos crees que hay una marca registrada del base argentino que trae algunas características? Después cada uno tiene distintas modalidades, pero ¿hay una raíz común en el base argentino? Bueno, escuché un poco antes, luego vino la familia, me salí de la conversación un ratito, no la escuché toda, pero está claro que hay algo, ¿no? Hay algo porque desde los jugadores que fueron nombrando, ¿no? Tola, Cortijo, Marcelo, Pepe, el Puma, y es injusto quedarnos con esos nombres porque hay muchos más, ¿no? Ricciotti, hay muchos bases muy buenos. Hay algo, no sé qué exactamente, pero hay algo, hay una escuela de una manera de jugar y bueno, cada uno con sus matices en sus juegos, ¿no? Que tiene algo especial, algunas características distintas unos a otros, pero todos muy buenos jugadores con mucho impacto en los equipos donde cada uno hemos estado, mucho impacto en la selección también, y bueno, ojalá que eso continúe, ¿no? Y ojalá que se expanda a otras posiciones, ¿no? Porque hablamos de bases, pero bueno, también hay jugadores en otras posiciones que no podemos obviar, ¿no? Escoltas, hablaban antes de Pichi, de Juan Espil, de Carlos Delfino, de Manu Ginóbili. No está nada mal también. Entonces podríamos decir que también hay una escuela de escoltas, ¿no? Aleros también, ¿no? Germán, Nocioni, Conocini. Bueno, ir para los pivos también. Entonces, digamos, ojalá que se expanda y que esta producción de jugadores de mucha calidad, de mucho nivel, siga saliendo de Argentina, de la Liga Nacional, de los clubes. Así que será divertido si eso ocurre. Bueno, primero te agradezco el contacto, Pablo, el hecho de haberte sumado esta noche, tarde-noche aquí con nosotros. La segunda vez que te voy a pedir es que te quedes para atrás, que no te vengas para adelante en la silla, así no se te sale. Ahí está, así no te sale la cabeza cortada. Queremos apreciar tu rostro, que es importante también para nosotros. Y metiéndonos en el tema, que cuentes un poco cómo fue esa transición casi, no sé si casual, pero ante la lesión de un compañero en obra sanitaria, haber arrancado en una posición y después fuiste a la otra posición. Y en ese transitar, obviamente,
¿Qué fueron las cosas que tuviste que ir cambiando rápidamente? Porque no es lo mismo jugar de escolta que jugar de base y que fuiste mejorando, ¿no? Obvio. Bueno, en realidad yo siempre jugué de base. En Río Tercero, en mis categorías inferiores, siempre jugué de base. Y bueno, cuando llegué a Ramallo, ese año del TNA, estaba Guillermo Gallo, entonces, bueno, yo entraba en el 5 inicial, pero entraba de escolta. Y cuando Guillermo descansaba, jugaba un poco de base. Al año siguiente, mi primer año en la Liga Nacional, salgo del banco como base suplente ya, ¿sí? Pero también jugando con Guillermo minutos juntos, y ahí me movía yo a la escolta. Digamos, fue eso, que mi formación fue como base, después luego me moví por esas situaciones al 2, esos 2 años en Belgrano, y cuando llego a Obras, bueno, yo ya quería jugar de base. Cristian empezaba la temporada lesionado, entonces yo tenía que empezar jugando de base, y pasaron cosas curiosas ese año, porque, bueno, yo en el segundo partido de la liga me rompo un hueso del dedo de la mano, y sí, ese año empezamos muy mal. No sé si ustedes se acuerdan, pero ese año empezamos 1 de 8, 1 de 7, 1 de 8, una cosa así. Y yo me acuerdo que mi hermano me vino a visitar, y yo no estaba jugando bien al principio, y me decía, boludo, empezá a jugar bien porque te van a echar a la mierda, ¿viste? Y yo le decía, vos tranquilo, cuando a mí se me recupere el dedo, yo empiezo a jugar bien. Y porque yo jugaba con el dedo fracturado con un plástico, ¿no? Y no, claro, no podía agarrar pelota, no metía una, perdía pelota, era un desastre. Y bueno, después empezamos a mejorar, yo me recuperé, empecé a jugar mucho mejor, y para enero o así, no me acuerdo bien la fecha, Cristian se recupera, y yo ya estaba jugando muy bien, ¿no? Entonces me acuerdo que el Tola me dice en un entrenamiento, cuando Cristian volvía, me quiere mover a la escolta. Entonces yo le digo, no voy a jugar de escolta, ¿viste? No, pero vos tenés que hacerlo. Le digo, no voy a jugar de escolta. Así que si, o sigo jugando de base o me siento. Si querés voy, me siento. Y fui y me senté. me senté en el banco. ¿Viste? No, pero bueno, hubo un conflicto ahí. Y bueno, al final seguí jugando de base todo ese año, porque yo ya como que había estado jugando, alternando el 1 y el 2 en Belgrano, y no estaba. O sea, obviamente jugaba, era lo que quería hacer, pero cuando empecé la temporada y empecé a jugar bien en Obras, dije, no, yo ya está, ya no me muevo más, y voy a seguir desarrollándome como base. Y bueno, a partir de ahí nunca más volví a tocar la posición de escolta, ¿no? A ver, ahí está Pablo, un gusto verte, te recibo con tu estadio de fondo. Dentro de poco vas a volver, me imagino. En la NBA, salvo excepciones o no, generalidad, explícalo vos mejor, ¿existe todavía el puesto de base natural o se fusiona y hablamos de los guardias casi indistintamente? Quiero decir, sacando casos puntuales. Bueno, una partecita escuché cuando comentabas vos y cuando hablaban antes de ese tema. Me da la sensación que digamos, no es que se prefiere un tipo de base o se prefiere el otro, ¿no? Dependiendo cómo tenés configurado el equipo, quizás necesitas un tipo de base y quizás necesitas otro tipo de base, ¿no? De repente, yo cuando jugué en Alicante, ponele, te pongo ejemplos de ahí y después te pongo ejemplos en NBA. Yo jugué en Alicante, era una rotación muy chica, 6-7 jugadores, necesitaba que yo anotara un poco más, ¿no? Y al año siguiente estoy jugando en Vitoria con Masillauska, Nocioni, Escola y Cornell Davis. Y claro, entonces, digamos, yo tenía que jugar de otra manera, ¿no? Entonces tenía que pasar más la pelota, tenía que pensar mucho más el juego, qué es lo que convenía jugar, para quién, hablar con uno, ¿no? Sí, claro, se la daba 2 veces a Masillauska y un par de veces a Luis, venía el Chapo y le quería la pelota, y así. Entonces, aprender a
a manejar el equipo, a conversar con los jugadores, a anticiparte, a hablar con ellos antes de que te regañen porque no la tocan en 2 ataques seguidos. Hay un montón de cosas que empezás a desarrollar cuando jugás con un grupo de jugadores muy talentosos y que todos pueden anotar y que todos necesitan la pelota. Quizás necesitas un tipo de base, ¿no? De repente jugás en otro lado, en los Golden State, y Curry juega de base y claro, él mete 40, ¿no? Y él, entonces, bueno, de repente tiene que jugar, necesitas otro tipo de jugador. Lo mismo aquí, si tenés a Kobe, a Shaq y a no sé qué, y bueno, quizás no necesitas un base tan anotador ahí en ese equipo, ¿no? Como pasó cuando jugaron en Lakers. Bueno, y hay miles de ejemplos, ¿no? Nosotros ahora mismo tenés D'Angelo Russell y tenés a Towns, y bueno, tenés 2 jugadores que tienen mucho potencial para anotar y los rodeas de otra forma. Quizás si tuviera Towns y por decirlo estrella, la otra estrella fuera una escolta, un 3 que toma mucho lanzamiento y necesita el balón, y capaz no te hace falta un D'Angelo Russell, te hace falta otro tipo de base. No sé si con eso me explico un poco. Sí, vos en la única temporada que superaste los 10 puntos de promedio justamente fue en Alicante, en la 0203, por ir a una referencia que vos hiciste, aunque juegas creo que con Perasovic al costado, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy también se ve en la NBA que subir el balón, no digo organizar el juego, lo hace, no sé, Adebayo, por ejemplo, Miami Heat, lo hace el primero que agarra el balón. Pero, por ejemplo, un jugador que vos conocés mucho, D'Angelo Russell, ¿es un base puro como lo que nosotros conocíamos en la década de los 80, 90 o hasta el 2000? ¿O es ya otro tipo de base, entre más anotador que organizador? Sí, es un poco una fusión. Él para mí es uno de los mejores pasadores que hay en la liga. Después de estar trabajando con él todo el año pasado y él da algunos pases que hay muchos bases muy buenos que no dan, que no los ven a esos pases, ¿no? Todavía pierde el balón un poco excesivamente, que es lo que tiene que encontrar ese equilibrio, pero él de repente da unos pases que vos decís que yo digo, no hay muchos jugadores en la NBA que den estos pases, ¿no? Entonces, por un lado, tiene esa parte, obviamente tiene solo 24 años, sigue madurando, tiene un tiro y tiene un talento ofensivo que digamos, que tiene puntos muy fáciles en sus manos, y bueno, él está ahora en el punto donde, digamos, empezás a luchar tengo que manejar el equipo, pero soy anotador, entonces tengo que encontrar ese equilibrio, ¿no? Yo lo veo como una fusión, ¿no? Es un jugador que tranquilamente te puede meter 40 puntos, como metió el año pasado en varios partidos, pero también puede meter un partido de 15 puntos y darte 12 asistencias, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que requiere? ¿Qué versión de él requiere cada partido? Bueno, eso se verá, ¿no? Él tiene que tener esa capacidad cuando ve que tiene que le dan facilidades. Es un día que tiene que anotar más, lo va a hacer. Otro día que hay compañeros que tienen ventaja, tiene que jugar para el equipo un poco más. Ahí está también la grandeza y la sabiduría de los grandes jugadores, ¿no? Bueno, estamos hablando con Pablo Prigioni, que gentilmente nos atendió, y que estamos hablando de este tema Argentina, fábrica de bases, a través de la historia, como contaba Alejandro. En un primer bloque, bueno, marcaba la cantidad de bases que con talento y de enorme juego que tuvo nuestro país. Pablo, el día que puedas... O se te presente la oportunidad de volver a dirigir un equipo como entrenador jefe, ¿no? Y tenés que armar el equipo de cero, ¿sí? Con un presupuesto interesante. ¿A qué base le apuntarías? Armándolo de cero, ¿no? ¿Cuál sería el estilo de base que vos buscarías? O quizás, te la hago un poquito más completa, ¿cuál sería la pareja de bases que vos buscarías? Bueno, primero, si lo podés armar de cero, tenés que pensar también qué tipo de baloncesto querés jugar, ¿no? Y cuando hace un rato antes escuchaba a Marcelo que decía, ¿no?, la parte del juego interior, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y bueno, a todos nosotros nos gustaba el juego interior, ¿no? También. Digamos, por aclarar un poquito eso, desde mi punto de vista, ¿no? Que no quiere decir que sea el acertado,
digamos, ahora hay mucha información, una fuerte entrada de analíticos al juego, cada vez más información, te dicen cuáles son los tiros más eficientes, ¿no?, en el juego. Y de repente, uno contra uno en el poste bajo, ¿sí? Salvo que sea Shaquille O'Neal o un Karl Malone o un jugador muy dominante, tiene una alta eficiencia ese tiro, de uno contra uno contestado, ¿no? En contra de eso hay otros tiros que se pueden tomar que tienen mucha más eficiencia, y de ahí un poco que fue la pérdida del poste bajo, porque todo el mundo se ha ido a buscar esa alta eficiencia en otros tipos de tiros, ¿no? Por eso el crear más espacio para ir al aro, ya sea para terminar o sacar falta, que vas al tiro libre. Bueno, esos dos tiros, terminar en el aro por penetración, terminar en el aro o terminar en un tiro libre, generar tiros abiertos de romper y pasar para tiros de 3 puntos. Bueno, todos esos tiros son más eficientes, por eso la búsqueda de eso, ¿no? Entonces, cuando vos preguntás qué equipo podría armar, y bueno, primero, ¿qué básquet quiero jugar, ¿no? ¿Qué tipo de baloncesto quiero jugar? ¿Qué tipo de tiros quiero que el equipo genere en la ofensiva? Entonces, a partir de ahí empezás a armar, ¿no? Bueno, necesito tiradores, necesito gente que tenga la habilidad para romper y con los espacios que vamos a tener, ya sea terminar o jugar con pases a las esquinas, pases más, segunda penetración, muchas acciones de pick and roll. Necesito un pivot que bloquee bien y vaya al aro, porque va a haber muchos espacios, eso va a abrir espacio para los tiradores. Entonces, a partir de ahí empezás a buscar las cualidades de los jugadores, ¿no? Entonces, necesitas sí o sí tiradores, necesitas bases que empujen el balón para jugar en transición, pero que también sean capaces de jugar acciones de pick and roll y tener buenas lecturas. Es difícil, me haces una pregunta complicada, pero una vez que tengo definido de qué tipo de baloncesto quiero jugar, a partir de ahí empezás a armar, ¿no? Bueno, Pablo, te voy a preguntar yo, porque después, si no, estos dos no me dejan preguntar a mí, acaparan todas las preguntas hechas. Entonces, voy a aprovechar y te voy a hacer dos en una. Por un lado, recién Marcelo le preguntaba a Marcelo Milanesio acerca de si la lectura de juego, y yo le agrego también el manejo de los ritmos, ¿se puede aprender o eso se trae? ¿Se tiene o no se tiene o se puede aprender? Me parece que sos un buen ejemplo por lo que viviste como jugador y por ahora como entrenador para hablar sobre eso. Y la segunda pregunta que te hago es si hoy los bases siempre necesitaron un buen tiro de 3 puntos. Es el jugador normalmente más bajo del equipo por una cuestión lógica, es el que menos se puede arrimar al canasto, entonces tiene que tener un buen tiro a distancia. Con el básquetbol que se está jugando actualmente, requiere no solo que tenga buen tiro de 3 puntos, sino que además tenga un tiro de 3 puntos lejano. Pongo como el ejemplo más evidente de esto, es Curry, que cada vez tira más alejado del canasto para generar que la defensa lo venga a buscar bien lejos para abrir esa defensa. Bueno, voy con la primera. Definitivamente eso se aprende. Porque si yo de repente, como jugaba con 20, 21 años, que era un loco que corría para todos lados, y hay miles de ejemplos, el propio Facundo Campazzo, los primeros años, incluso cuando estaba en Murcia, corría para todos lados, incluso el primer año en Madrid también, y lo ves al Facundo de ahora y es totalmente distinto. Eso se aprende, y sobre todo a medida que uno se hace mayor, ¿no? Cuando el base empieza a madurar, eso se aprende. Yo a Marcelo lo he mirado muchísimo, a Gustavo Fernández, eran mis dos un poco referentes, ¿no? Cuando yo estaba creciendo, y claro, yo veía, y yo cuando jugaba con 18, 19 años, ojalá hubiera podido manejar los partidos y controlar esos ritmos como lo hacían ellos, pero no había forma. Me llegó en el momento en que maduré y en que entendí muchas cosas del juego, pude ponerme a ese nivel, ¿no? Y la otra, recordámela rápido. Tiro de 3 puntos, cada vez más lejos. Sí, bueno, el tiro de 3 puntos es muy necesario, y sobre todo en la NBA, porque si no, todo el mundo te empieza a pasar por detrás, tenés que ser muy bueno. Por ejemplo, Tony Parker, a todo el mundo le pasaba por detrás y él al final encontraba, ¿no? Era muy rápido y encontraba maneras. Tenés que ser un Tony Parker
digamos, si no tenés un muy buen tiro de 3 puntos. Porque si no, es muy difícil. Todo el mundo, pero no solo los bases, sino hoy por hoy en la NBA, sino un escolta, un alero, un 4. Si no tenés un tiro de 3 puntos bueno, es difícil jugar, ¿viste? Porque el jugador ese que te defiende se mete en la pintura. Porque todo el mundo quiere generar espacios, ¿no? Para poder romper, como hablaba antes. Si vos tenés un alero, un 3, un 4 que no tira, el jugador que lo defiende tiene un pie en la pintura. Entonces, si Westbrook quiere romper y vos tenés un 3, un 4 que no tira, Westbrook va a tener al defensor de él y al defensor de ese no tirador en la pintura para cerrarlo. Y le van a dejar, y bueno, y saben que tira 28% de triple, bueno, mira, prefiero que meterá, si tira 10 triple va a meter 1 o 2 como mucho, ¿entendés? Entonces, esa es un poco la mentalidad de las defensas hoy por hoy en la NBA. No salen, nunca se te van a quedar con un jugador en el perímetro, en el 3 puntos, que tire, digamos, 25% en triple. Imposible, se te meten adentro y te congestionan la pintura. Pablo, para darle un poquito de continuidad a lo que decía Ale sobre el tiro que se observa en algunos jugadores cada vez más largo de 3 puntos en la NBA y que llevó a conversaciones que habrás escuchado de poner una zona de 4 puntos incluso. No puede ser, si se quiere, entre comillas, un poquito de moda, porque yo lo acepto en Stephen Curry, que lo haga eventualmente, pero a veces veo partidos de Trae Young que pareciera que está jugando un concurso de triples, más allá del resultado de su equipo, que es uno de los peores, porque en definitiva, si no te conduce el equipo, ¿no? Si no te conduce a nada ese tiro, ¿para qué lo vas a tomar? Bueno, el tema del tiro lejano, no son muchos los jugadores en la liga que tiran buen porcentaje en ese tipo de tiros. ¿No? Una cosa que lo tiren. ¿No? Lillard. No, bueno, Lillard, por ejemplo, lo tira bastante también. Por eso te iba a decir, Lillard puede meter esos tiros. Curry puede meter esos tiros. DeAngelo puede meter esos tiros. LeBron está tirando esos tiros a veces ahora, pero me parece que está tirando esos tiros por una falta de energía física a cierto punto. Trae Young tira esos tiros, pero si vamos a ver el porcentaje de esos tiros debe ser muy bajo. ¿Entendés? Entonces, bueno, es él, le están dejando tirar. Doncic puede meter esos tiros. Pero también es bajo el porcentaje. También es bajo, entonces tampoco hay que volverse loco en defender ese tiro de tan lejos, ¿viste? Porque, digamos, son muy, muy contados los jugadores que te lo pueden hacer, ¿no? De repente esos jugadores, si reciben un bloqueo directo muy arriba, vos decís, bueno, pasale por arriba y no le pases por detrás, ¿no? O mezcla, ¿no? Hacer un mixer up, ¿no? A veces por arriba, a veces que no se acostumbre y bueno, si te mete uno, te lo mete, pero me parece que no hay tantos jugadores capaces de tirar ese tiro con un porcentaje medianamente bueno. Pablo, te llevo otra vez al juego del base. Jugaste en las mejores ligas del mundo, o en los dos lugares más importantes del básquetbol FIBA y en la NBA. Y te pregunto puntualmente por esa situación, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre los dos bases, ¿no? El base es el mismo, pero en el juego que tiene que ejecutar el base, entre lo que es el mundo FIBA y lo que es el mundo NBA, y qué cosas tuviste que adaptar, y qué cosas te dabas cuenta que por ahí eras hasta, no digo un poco mejor, pero que te daban mucho más resultado que al resto, ya con el bagaje que vos traías de haber jugado en equipos muy importantes del básquetbol FIBA. Bueno, cuando llegué, lo primero que hice fue hacer un análisis del equipo, ¿no? Cuando llegué a Nueva York, dije, bueno, a ver, era un equipo con muchísimas figuras, ¿no? Entonces, siempre tengo un amigo en Vitoria, un entrenador mayor que se llama Iñaki Iriarte, que él siempre trabaja con muchos jugadores jóvenes y les enseña muchas cosas, pero llega a un punto que les dice, bueno, hasta acá llegué yo, ahora buscate la vida. Buscate la vida. Entonces, yo llegué ahí y dije, bueno, yo acá me tengo que buscar la vida. No sé cómo voy a hacer, pero voy a jugar. Entonces, tengo que, ponerme la cabeza muy lúcida para ver de qué manera traigo algo a la mesa
que aquí no está, ¿no? Entonces, el jugar con un pase más, ¿no? El pensar en hablar con los compañeros rápido para ver de qué manera le podía dar el balón en el momento justo, bueno, el hablarle al grupo de repente, hey, estamos jugando muy corto, vamos a jugar un poquito más largo porque perdimos 3 pelotas. Bueno, intenté traer mi básquet FIBA, porque hasta ese punto solo tenía el básquet FIBA encima, incorporarlo. A medida que fui jugando en la NBA más partidos, me fui adaptando y sacando cosas del básquet NBA, pero intentar siempre tener ese combo, ¿no? Esa mitad, ese 50% FIBA y agregarle y aprender rápido el 50% NBA. Y eso creo que me fue bien porque fui muy valorado por los entrenadores que me hicieron jugar en todos los equipos que estuve y por los compañeros. La mayoría de mis compañeros les gustaba mucho jugar conmigo, me lo decían siempre. Y bueno, creo que encontré, siempre quería buscar de qué manera yo le podía ser útil al equipo que estaba jugando, ¿no? En primer caso en Nueva York, después cuando llegué a Houston, que llegué ahí en un momento también final de temporada, y el último año en Clippers. Siempre intentando hacer lo mejor para el equipo y bueno, y hacerme el hueco, ¿no? Así que tuve que adaptar algunas cositas, pero siempre manteniendo un poco mi esencia. A ver, lo dejamos descansar un minutito a Pablo y yo aprovecho para meter algunos mensajes que nos llegan de la gente que está mirando el programa. A ver, el burro Fabián Cribaro de La Plata, el querido burro Cribaro, otro de los que tuvimos que hablar nosotros como periodistas en los comienzos de la liga, nos felicita por el programa. Nos manda saludos. Lucas Vega dice, el base con el que más me identifico es con Milanesio, un ídolo. Beto Nesta dice, crack Marcelo, lo mismo que Spiller. Dice, un usuario que no pone el nombre, dice que para él el que se identifica es Miguel Cortijo. Raúl de la Rosa dice, Facundo Campazo es el que a él lo identifica. Pablo Cortés dice, otro de Río Tercero, por Pablito Prigioni. Todos los bases que mencionaron son unos genios. Otro Calop dice Facundo Zukaski. Nuestro colega y amigo Pablo Cormick dice, este señor que habla ahora, por Pablo Prigioni, es el más grande de todos, dice. Así que eso fue para vos, Pablito. Hay alguien que te elogia, Gallego, la remera de regatas. Ese Fretes dice, espectacular programa, muchachos, no tiene desperdicio. Rosendo dice, estamos aprendiendo de básquet con Pablo Prigioni. Juanchi dice, Facundo Campazo ya es el mejor base argentino de todos los tiempos. Bueno, arriesgado, pero tiene fundamento, tiene con qué. Yo quiero, recién ahí Pablo mencionaba que muchos compañeros le decían que querían jugar con él. Yo me tomo un minuto para contar una anécdota contada. Esto es una situación medianamente reciente de cuando Pablo integraba la selección argentina. Uno de los integrantes del equipo cuenta que una vez durante los Juegos de Londres, acción de Argentina, el entrenador le pide a Pablo Prigioni una jugada. Esa jugada termina en determinado jugador que anota. A la siguiente jugada le pide la misma acción. Y Pablo Prigioni pasa por al lado y venía subiendo la pelota y le hace así cabeza. La persona esa dice, qué raro porque no tenemos ninguna acción que sea cabeza. Le pide la misma acción, el jugador vuelve a anotar. O sea que Argentina había encontrado un negocio con esa jugada. Cuando va a la otra jugada, le dice lo mismo, esa jugada. Y Pablo otra vez hace así. En un momento, el entrenador lo llama y le dice, ¿qué me querés decir con esto? Que hace 5 ataques que el cabezón del Fino no la agarra. Se la tenemos que dar un poquito para que esté contento, porque el cabezón necesita la pelota, es un anotador. Eso es Pablo Prigioni. Eso es este jugador que yo decía Milanesio, cosas que para mí había sido insuperable. En esto del concepto de dejarlos a todos contentos, de dársela un poquito a cada uno. Por supuesto, siempre hay alguno que la va a recibir más, porque
hay distintos niveles aún dentro de una selección, de cualquier equipo del máximo nivel, hay niveles. Pero esto de tenerlo contento a todos me parece algo en lo que Pablo Prigioni fue insuperable, y me parece que esto es como en las sociedades, ¿no? En las sociedades, cuando unos tienen mucho y otros no tienen nada, tarde o temprano eso termina en un conflicto. Un equipo que se precie de tal, un equipo que quiera hacer algo importante, todos tienen que tenerla un poquito. Es cierto, algunos un poco más, otros un poquito menos, pero todos la tienen que tocar, porque si no, termina en conflicto también. Esto es lo que quería decir de Pablo Prigioni, y seguramente el Gallego o Marcelo te quieren preguntar algo. Pablo, a ver. Voy yo, Fabián, al que Pablo bautizaste leyenda. Le quedó leyenda, Fabián, ¿viste? Claro, sí. Ahora en época de cuarentena a muchos se le da, viste, por tocar la guitarra, la mayoría por cocinar, y nos pasamos recetas. ¿Vos podés pasar la receta del pick and roll de una vez por todas y nos quedamos tranquilos para siempre? Antes de... Eso es difícil porque no hay mucha receta y bueno, hay otros componentes, otros condimentos que entran ahí. Pero el hecho yo hay una cosa que le digo ahora, sobre todo a los bases, le digo, que ellos en el bolsillo tienen muchas armas, ¿no? Tienen muchas armas y ellos tienen que identificar y hacer usar utilizar bien esas armas, ¿no? Yo, por ejemplo, le digo, tenés a Beasley, tenés a Beasley que tira, tenés a Towns que bloquea y va y rola, le podés dar acciones en pick and pop. Bueno, el gran éxito del base es saber cuándo y cómo utilizar todas esas armas, ¿no? A mí no me gusta, nunca me gustó que el entrenador esté todo el rato diciéndome que tenía que jugar. Yo quería tener esa lectura porque tenía un feeling dentro de lo que estaba ocurriendo, y como decía Fabián, el hecho de yo me había dado cuenta que el Cabezón no la había tocado, entonces yo quería jugar algo para él, y de repente, bueno, todas esas cosas que van pasando, y lo suyo sería eso, ¿no? Que el jugador, una vez que tiene el sistema de juego instalado, que el base sea, por eso es la posición para mí más linda de todo el juego, ¿no? Porque ese jugador tiene la capacidad de, una vez que tiene, él es el que decide qué acción se va a jugar. Entonces, el tener esa capacidad y el saber administrar esa responsabilidad con lo que está ocurriendo, con lo que le está pasando a los compañeros, bueno, es algo que yo como base lo voy a extrañar siempre, es una de las cosas que más extraño. Y yendo a tu pregunta, Marcelo, me han preguntado algunos jugadores que si extraño jugar o qué parte. Bueno, una de las partes del juego que más extraño es cuando jugaba una acción de pick and roll, cuando recibía el bloqueo y en el momento donde yo iniciaba la acción, ese segundo de lectura es la acción que yo más extraño del juego, ¿no? De hace unos años que no juego y digamos, muero por tener un rato de poder jugar unas acciones de esas y te digo, y ni siquiera pienso en anotar, o sea, quizás lo que menos pienso, pero esa acción de salir del bloqueo, ¿no? Y automáticamente poder sacar miles de fotos de lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Dónde está el tirador? Si está el tirador en la esquina, si hay uno que me va a hacer si me va a ocupar un espacio atrás mío cuando el grande haga el rol, ¿qué hace el defensor del grande? ¿Se engancha conmigo? ¿Se queda con el grande? ¿Puedo ir, engañarlo y dar un pase cortito al final? Cuando hago eso y vamos los dos contra uno al aro, el defensor del lado opuesto se viene todo encima para intentar ayudar en el rol y me queda el pase al tirador. El del lado fuerte hace un paso así, le doy un pase rápido al de la esquina. Bueno, todas esas oportunidades que te da una acción de pick and roll es lo que más extraño. Y la clave es tener a un extraordinario jugador como Luis Scola como compañero tantos años. Luego Thiago Splitter, jugadores de un nivel altísimo, en el cual los dos comprendemos el juego de la misma forma.
y hay tantas repeticiones, ¿no? Como decía Marcelo, que escuché un ratito cuando hablaba él de los pases, ¿no? Él digamos, tuvo los entrenadores que mantuvieron todos esos sistemas y era repetir, repetir, repetir. Bueno, esto me pasó a mí con Luis, con Thiago, repetir, repetir por años, y llega un punto que te sale solo, que es una lectura de medio segundo, de nada, ni de medio segundo. Enseguida tenés todo, ¿viste? Como si fuera con las gafas estas de Google, ¿viste? Ya se te mueven todos los jugadores, a dónde van todos y sabés dónde tenés que pasar, ¿no? Así que esa es mi respuesta, espero que la haya cubierto. Yo sé que tenemos que cerrar y que estamos comunicándonos y que vamos a cerrar porque aparte lo tenemos hace 40 minutos. No le quiero preguntar nada. No le voy a preguntar nada para no largar. Lo único que quiero, estando el presente, es decir esto. Esto es lo que yo disfruto charlar con estos tipos por la pasión. Recién cuando hablaba del pick and roll, lo único que le faltaba era un babero, cuchillo, tenedor y darse una panzada. Las ganas, cómo lo disfrutan, cómo te lo cuentan, tiene un plus sensacional. Y yo agradezco eso, realmente, Pablo. Bueno, la verdad que ha sido un placer estar con ustedes. Nivelazo con el grandísimo Marcelo Milanesio, que de aquí, si por lo que sea está mirando, le mando yo un fuerte abrazo, obviamente ídolo de la infancia, como les dije antes, junto con Gustavo Fernández, que era de ahí de Río Tercero. Los dos eran jugadores que obviamente en mi crecimiento eran referentes, y tuve la oportunidad de jugar contra los dos antes de irme a Europa, así que nada, saludarles a ellos y agradecerles por el llamado. Gallego, no me llamaste como en 5 años y en 20 días me llamaste 2 veces, así que eso también te pone contento. Pero nada, espero que estén bien, que estén a salvo de esta situación, que sus familias estén bien también, y nada, les mando un fuerte abrazo. Yo personalmente te quiero agradecer también, Pablo, por las ideas de hoy. Haremos escuela de ayuda a bases, escuela de alero, de ala pivot y de pivot. Tenemos como para 4 programas más, y después haremos escuela de sexto hombre también. Así que va para larga la cuarentena. Muchas gracias. Vieron que en esta época de cuarentena que se pusieron de moda por una cuestión de necesidad, las clases virtuales, ¿no? de un montón de cosas. Sería bueno que muchos entrenadores de básquetbol corten el pedacito donde acaba de explicar Pablo Prigioni cómo se juega el pick and roll y las 1000 variantes que tiene. Me parece que eso vale muchísimo más que un montón de entrenamientos. Después hay que llevarlo a la práctica, pero me parece que ahí desde la explicación fue brillante. Esos 2-3 minutos en los que explicó cómo se juega pick and roll y todas las variantes que se presentan, no tiene desperdicio. Pablo, te agradecemos de todo corazón tu predisposición para esta charla, y bueno, ojalá que nos volvamos a encontrar, ojalá que vuelva la actividad lo más pronto posible para que ustedes estén otra vez dentro del gimnasio, que es lo que todos desean. ¿Tiene fecha Minnesota o no, Pablo? ¿Cómo? ¿Minnesota tiene fecha? Porque creo que arrancaba Sacramento, alguno de esos. Sí, no, he visto que hay algunos equipos que planean abrir el facility para que los jugadores puedan ir, pero bueno, todavía no termina de estar muy claro. Depende mucho de la situación de cada estado, del gobernador de cada estado. Nosotros de momento no, seguimos igual, aguardando a ver cómo nuevas noticias, pero no. Ojalá que pronto claro, se pueda estar, pero que se pueda estar bien, ¿no? En buenas condiciones, ¿no? Obviamente queremos la mayor seguridad para todos, para jugadores, para todo el staff, ¿no? Que hay gente de todo tipo en los staff, que quizás puede haber gente con más riesgos, porque al final los jugadores, por lo que se ha visto, son personas de poco riesgo, pero obviamente eso abarca mucho más personal. Y nada, las ganas están como locos, ¿no? Yo creo que todo el mundo, ustedes, periodistas, entrenadores, aficionados ni hablar, jugadores, todo el mundo está ansioso. Ojalá que pronto tengamos unas condiciones de seguridad para reanudar esto, porque está siendo un mal sueño, yo creo, ¿no? Así que esperemos que nada,
Por eso les decía antes, les mando un abrazo y espero que todos sus familiares y que todo el mundo esté bien y que podamos sobrellevar esto y superarlo lo antes posible. Flaco, este no es un programa, Pablo, en el que nosotros buscamos ninguna primicia, pero el Flaco la consiguió porque en el básquet europeo estuvieron como 8 o 10 años tratando de descular cómo frenar el pick and roll de Prigioni Scola primero y Prigioni Thiago Splitter, y lo acaba de revelar él recién con una pregunta periodística. Así que, Pablo, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande. Hay muchas, es gracioso porque hay un montón de entrenadores, sobre todo en España, que siempre, incluso me lo decían en el momento, pero me lo han dicho después, cuando me retiré. Cada vez que jugábamos contra ustedes, practicábamos, viste, bueno, vamos a defenderlo así. Y como opción B esta y opción C esta. Dice, y llegaba el partido, ni la A, ni la B, ni la C. Nos cagaban putazos. Y bueno, fue divertido y nada. Como digo, un gran mérito de los compañeros que he tenido. Gracias, Muy Pablo. bien. Gracias, Muchísimas Pablo. gracias. Un abrazo. Suerte en tu actual actividad. Hasta luego.